Gracias, presidenta. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir, como hicieron ustedes, si con la mano no o si no se besa. Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable. Usted sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas, las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de corresponsabilidad? ¿Qué sororidad practica cuando le hacen 3 o 4 test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? ¡Viva la igualdad, señora Montero! Y vivan los gobiernos que no mienten. Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres, aunque les vaya la foto en ello. Muchas gracias. Los momentos más destacados de la última sesión de control fue cuando la diputada del PP, Margarita Proens, se dirigió a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para indicarle que ha pasado del no se podía saber al no se podía decir. Y le dijo le dijo en la cara que había jugado a la ruleta rusa con todas las mujeres. Fue uno de los momentos más comentados y tenemos del otro lado a la diputada del PP, a Margarita Proens. ¿Qué tal, Margarita? Muchas gracias por atendernos. No, a vosotros. Muchas gracias y buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha cambiado para usted? Porque hasta le reconozco que muchos no la teníamos en el radar hasta que hizo esa brillante exposición. Y cuéntenos qué repercusiones ha tenido. Pues, díganos la verdad, ¿cuántos seguidores más de Twitter ha tenido después de esa intervención? Pues sí, la verdad que es una pregunta que ha tenido mucha repercusión. A mí, la verdad, lo que más me honra, ¿no?, es ver que muchas mujeres te escriben, muchas mujeres anónimas, también muchas compañeras, porque esto al final es un trabajo de equipo, ¿no? Yo puse la voz, pero es un trabajo que venimos haciendo pues, muchas personas dentro del Partido Popular. Y como decía, muchas mujeres te escriben y te dicen que gracias, ¿no? Y te dicen que gracias por alzar la voz por un feminismo que no es el feminismo excluyente y corto de miras que practica Irene Montero y que practica, ¿no?, este gobierno socialcomunista. Y yo creo que al final todas estas mujeres que no se sienten representadas y que solo buscan el sentido común, ¿no?, y decir las cosas pues como son, ¿no?, pues que agradecen que algún partido alce la voz en su nombre y les diga que también que por pensar diferente a este feminismo de izquierdas no son peores mujeres y no son peores feministas. ¿Qué cree que fue lo que a ella más le sacó de quicio? Porque para mí hay un punto clave y es que se lo está diciendo una mujer, ¿no? La estrategia de ella ha pasado por varias etapas. Ahora la última etapa ya es directamente decir que todo es un ataque al feminismo, cuando en realidad, en todo caso, el ataque al feminismo pues está ahí en ese vídeo que sacó ABC, en el cual se demuestra que sabían perfectamente que había un peligro, pero que no lo podían decir. ¿Cuál fue para usted el nervio, ¿no? El dedo en la llaga que ha puesto para que ellos hayan tenido esa reacción tan vehemente? Sí, yo creo que dos cosas, ¿no? Porque ellos, como bien decía usted, han ido utilizando varios argumentos, ¿no? De los primeros que utilizaron hubo manifestaciones del 8M, pero hubo partidos de fútbol, pero hubo un acto político, pero incluso había gente que se movía en metro, ¿no? Entonces, yo ya se lo quise dejar muy claro, que evidentemente que había todo esto, ¿no? Pero lo había porque, según hemos sabido también esta semana por otra filtración, los datos que manejaba el gobierno eran confidenciales y no los podían decir. Entonces, si no habían comunicado estos datos a ninguna administración y a la población en general, evidentemente hubo
todos estos eventos porque ellos lo permitieron. O quizás es que permitieron estos eventos para permitir el 8M, ¿no? Que también habrá que preguntarse esto, ¿no? Y después lo segundo, lo que decía usted, es decir, esto no es, y yo se lo quise dejar muy claro, una denuncia al 8M ni a las feministas ni a las entidades organizadoras. Yo le hice la pregunta como mujer feminista y como mujer feminista que asistió al 8M engañada, ¿no? Y lo que veíamos nosotras es que lo que han salido en los vídeos posteriores de que a las ministras del PSOE se les decía que no se besaba, o Irene Montero reconoció en este off the record que usted hacía mención que no se daba la mano, esto el resto de las mujeres no teníamos esta información. Entonces allí había besos, allí había abrazos, allí había selfies. ¿Por qué? No porque seamos unas inconscientes, ¿no? Sino porque nadie nos había advertido de que esto podía ser peligroso. Tenemos que recordar que la pregunta que se le hizo al doctor Simón el día anterior era qué le diría el doctor Simón a su hijo si le pidiera asistir a la manifestación. Y la respuesta del doctor Simón fue que le diría que no había ningún problema si su hijo quería asistir a la manifestación. Entonces, evidentemente, confiábamos en el gobierno, sabíamos que el virus estaba en España, porque esto es evidente que ya había salido, pero nadie nos había informado de la distancia social. Entonces, yo creo que al final, como diría, sangran por la herida, ¿no? Y cuando intentan tapar, intentan obstaculizar el papel de la justicia y están poniendo tantos medios el gobierno para que no se sepa la verdad, es porque la verdad es dura y va a ser dura. Sí, yo creo que usted lo que le dice a Irene Montero es, mire, deje de esconderse, de protegerse bajo las faldas del feminismo, que aquí no es una cuestión de feminismo, aquí estamos hablando de la verdad, de si lo sabían o no lo sabían, y eso es lo que creo que les molesta. Otra razón, porque ha dado varias, según el día, era que, ¿cómo voy a poner en peligro yo a las mujeres si llevé a mi propia hija a la manifestación? ¿Eso de alguna manera exonera a Irene Montero? No, yo creo que a mí no me gusta meterme en las decisiones de vida privada. Yo creo que el hecho de llevar a su hija o no es una decisión del ámbito privado, ¿no? de Irene Montero, aunque es verdad que lo ha esgrimido como argumento público o como argumento Exacto, político. es que ella lo hace público. O sea, es ella la que pone el argumento, no ustedes. Entonces, bueno, a mí es algo que me cuesta un poco, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la clave estaba en poder decidir y que solo se puede decidir si se tiene toda la información. Y yo creo que la clave del feminismo, una de las claves, que es la solidaridad, y por eso le dije, ¿no? De las mujeres que cuidan a las mujeres, ¿no? Y la sororidad que tanto, esta bandera de la sororidad que tanto enarbolan ellas desde el gobierno, pues que no existe si unas tienen una información privilegiada y el resto de mujeres no tenemos esta información. Entonces, ella pudo decidir si ir, si no ir, si ir con su hija, pero nosotras decidimos en base a la información que teníamos que era totalmente seguro asistir. Y cuando digo nosotras, digo no solo las mujeres del Partido Popular, sino las miles de mujeres que salieron a la calle y que al final fueron utilizadas para no suspender este acto del 8M, porque lo que es curioso es que al día siguiente todos recordaremos como se nos dijo que al atardecer habían empeorado los casos, una cosa inédita, y al día siguiente sí que desde el gobierno ya se da vía libre a las comunidades, tanto para suspender concentraciones como para suspender incluso clases en el caso de Madrid. Una de las cosas que recuerdo también es que los gráficos de los días posteriores que tenían los presentadores de televisión detrás ocultaban el 7 y el 8. El 7 y el 8 no aparecían en esos gráficos. Y otra de las cuestiones que le quería preguntar es, no sé si ha visto en las televisiones, ayer por ejemplo en Al Rojo Vivo decían, bueno, pero es que en otros países también se celebró el 8M. En Alemania se celebró el 8M, en Reino Unido se celebró el 8M. Es decir, como lo hicieron en otros países, pues también hay que justificar lo que se hizo aquí. Pero también podemos poner otros casos contrarios. Por ejemplo, Grecia. Grecia a fines de febrero ya empieza a tomar medidas contundentes contra esto. Italia empieza a tomar medidas contundentes frente a esto. Y no se hizo. Es decir, los casos... coger como ejemplo los casos que te favorecen a ti y ocultar
los otros casos que a ti que desmontan. Grecia, finalmente, por haber actuado antes, tuvo solo, entre comillas, menos de 200 muertos, menos de 200 fallecidos. Así es, yo creo que esto es muy típico de este gobierno, ¿no? Coger, pues cuando te favorecen los ejemplos, incluso, ¿por qué no?, inventarse informes de la Johns Hopkins, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que ya no hay límites, ¿no? Pero yendo a los datos, yo creo que lo que tenemos que mirar es lo que hizo Italia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Italia nos venía advirtiendo y Italia venía diciendo: españoles, o sea, se acordarán, ¿no?, de aquellas manifestaciones, no cometan los mismos errores que hemos cometido los italianos. Y con una semana o con 9 días de calaje, después de Italia, que íbamos nosotros, cometimos exactamente los mismos errores, o incluso me atrevería a decir que peores errores que Italia, ¿no? Alemania, Reino Unido fueron después, es decir, ellos la incidencia del virus, ¿no? O al menos lo que se hizo público, lo que yo conozco, pues fueron los días posteriores que en España ya estuviéramos prácticamente en estado de alarma, ¿no? Tampoco me sirve, es decir, si hubo países que también lo hicieron mal, pues lo hicieron mal. Lo que pasa es que tenemos que fijarnos, como digo, en países como Italia, Corea, Japón, que estos sí que precisamente suspendieron los actos propios del 8 de marzo. ¿Son gobiernos que creen menos en la igualdad de la mujer? ¿Son gobiernos que son machistas o fachas, utilizando el discurso de la izquierda? Pues no, son gobiernos que conocían el peligro real, que conocían que era clave la distancia de seguridad para evitar los contagios y que se lo comunicaron a la población y tomaron decisiones, ¿no? Entonces, después yo creo que no es solo que no se suspendiera el 8 de marzo, lo he dicho, también todos los demás actos que hubo este fin de semana, sino que por no suspender los actos de este fin de semana, se tardó varios días más en tomar medidas. Y todo el mundo sabe, yo no soy experta en crisis ni quiero pasar por serlo, pero que los primeros días, cuando tienes una crisis, cualquiera que sea, son fundamentales, ¿no? Ellos pues retrasaron estas primeras medidas, llegaron tarde, y esto no lo dice el Partido Popular. Hemos tenido medios como el New York Times, como el Bloomberg, como la República de Italia, que han dicho, incluso que han señalado los actos del fin de semana del 8 de marzo, no solo el 8M, sino todos los actos del 8 de marzo que no se hubieran suspendido con la información que ya manejaba el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está ahí, ¿no? Que se retrasaron incluso medidas después de este fin de semana, y que esto ha hecho, se mire como se mire, se coja los países que se coja, que somos el país del mundo, o de los países del mundo, perdón, con más fallecidos por millón de habitantes, con el confinamiento más largo y más duro, y esto también evidentemente trae unas consecuencias económicas, y hemos visto también el día de ayer que somos el país que el coronavirus va a afectar más severamente en nuestro PIB. Entonces, las decisiones anteriores a este fin de semana yo creo que las vamos a pagar muy caro muchas personas y durante mucho tiempo. La última, ¿qué le parece que la estrategia de las terminales mediáticas del gobierno sea que la derecha crispa? Y ya ¿no? Lo hemos escuchado y le habrán dicho, diputada, ¿cómo crispa usted, ¿no? Cuando se pone a sacarle las vergüenzas al gobierno, qué crispadora que es usted. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Pues yo me temo que es una estrategia marcada por el gobierno, que me preocupa en el sentido de que yo no quiero vivir en un país, ni quiero que mi hijo viva en un país donde la oposición se convierta en disidencia. Yo creo que es importante que la oposición pueda hacer su trabajo con datos, de manera libre, de manera rigurosa. Yo creo que se le tiene que pedir, evidentemente, este rigor a la oposición, y más al Partido Popular como partido de Estado, este plus de rigor en todo lo que plantea.
puede gustar o no puede gustar, pero los datos que estamos manejando pues están ahí, ¿no? Entonces, me preocupa en este sentido, no en el sentido de que esto nos haga retroceder o nos haga callar. Y en cuanto a la estrategia de la crispación, que es una estrategia antigua, ¿no? Todo lo que dicen, algo que no me gusta, pues están crispando. A mí me extraña porque, por ejemplo, en el último pleno, Pablo Casado ofreció otra vez 4 pactos al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? 4 pactos por la reconstrucción importantes, empezando por este pacto Cajal para la sanidad, ¿no? Y Pedro Sánchez se limitó a ignorarle, se limitó incluso, como hace siempre, a despreciar al líder de la oposición, pero el que crispa es Pablo Casado. Es decir, yo creo que esto tiene los días contados porque la gente al final tiene que darse cuenta, ¿no? Si se fija, el Partido Popular, en los primeros estados de alarma, pues evidentemente votábamos a favor, ofrecimos la mano al gobierno, la mano a Pedro Sánchez. ¿Y cuál fue pues la respuesta de Pedro Sánchez? Pues que, por ejemplo, en las primeras semanas tardó más de 10 días en llamar al líder de la oposición. Es decir, estamos en un estado de alarma, el líder de la oposición te ha ofrecido toda su ayuda, también le ofreció la experiencia de gestión que tiene el Partido Popular, porque estábamos en una situación excepcional y yo creo que el gobierno tendría que haberse aprovechado pues de las personas que conocían cómo gestionar estas crisis, vinieran de donde vinieran, ¿no? Pues ni siquiera llama al líder de la oposición, empieza luego a redactar decretos sin consultarlo con nadie, sin consultarlo con los agentes sociales, sin consultarlo con la oposición. Nosotros aún así seguimos apoyando estos decretos hasta el momento que decimos, le avisamos, señor Sánchez, empiece a contar con nosotros, trabajemos juntos, nos sigue ignorando y hasta el momento pues que le retiramos nuestro apoyo porque hemos visto que este alargamiento del estado de alarma es muy cómodo para este gobierno porque nunca un presidente con tantos poderes había dado tan pocas explicaciones. Pues lo vamos a dejar aquí. Margarita Provence, diputada del Partido Popular. Gracias, enhorabuena por esa intervención y seguimos en contacto. Gracias por estar estos minutos en un día tan complicado. Pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes y a su disposición para lo que necesiten, de verdad. Porque no lo sabíamos ni en España ni en Europa. O sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Porque no lo sabíamos ni en España ni en Europa. Que se debe la bajada de cifras a la partida, creo que eran coronavirus. Es que, o sea, no lo voy a decir. Porque no lo sabíamos ni en España ni en Europa. O sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper